Crecí en un ambiente bastante desestructurado, con problemas familiares de todo tipo, drogas, etc. Esto es una parte de mi vida que nadie conoce. Mis padres llevaban una vida bastante complicada, ya que desde jóvenes estaban metidos en el mundo de las drogas y a mí me tocó nacer en un ambiente bastante problemático. Los primeros años de mi vida los tuve que pasar en la playa y tuve problemas muy complicados con servicios sociales para poder quitarle a mí la custodia y poder dársela a mis abuelos. Cuando digo playa me refiero a literalmente viví ahí con mis padres en una cueva los 2 primeros años de mi vida. Ya es un inicio en la vida bastante complicado tener que estar en estas circunstancias, pero por si fuera poco, cuando tenía 5 años me diagnosticaron un tumor de Wilms, un cáncer bastante complicado y encima a una edad muy temprana. Cuando empecé a sentir los síntomas de la enfermedad, yo estaba justo en La Palma, una de las Islas Canarias, que es donde vivía mi padre. Entonces yo me encontraba en el bautizo de mi hermano pequeño y me empecé a sentir súper mal. Tenía una anemia súper fuerte, estaba tirado en la plaza, en el suelo, sin energía, y mis abuelos me vieron. Entonces, visto la situación y las condiciones en las que estaba en La Palma, decidieron hablar con mis padres y llevarme para Tenerife. Cuando llegué a Tenerife, mis abuelos me empezaron a alimentar bien, con frutas y comiendo lo más saludable posible. Pero yo me seguía encontrando mal y no quería comer. Entonces me llevaron al médico, pero simplemente dijeron que estaba un poco malo y que me tomara algunas pastillas y que intentara comer bien. Los días pasaron, pero la situación no mejoraba, hasta que llegó un día clave. Yo siempre solía dormir con mis abuelos por las noches cuando era pequeño. Entonces me entraron ganas de mear una noche y le dije a mi abuela que tenía que ir al baño. Ella me dijo que sí, yo me levanté de la cama y empecé a caminar por el pasillo. La casa era bastante grande y cuando llegué al baño y me dispuse a mear, pasó algo horrible, y es que empecé a soltar un montón de sangre y coágulos por todos lados. Y yo, siendo un niño, cuando vi eso, lo que me nació fue gritar con todas mis fuerzas. Mis abuelos llegaron al baño, vieron todo el panorama, todo lleno de sangre, y lo primero que hicieron fue sacarme corriendo, meterme en el coche e ir a urgencias lo antes posible. Entonces ya a partir de ahí lo que recuerdo es como estar en una cama y llevándome un montón de médicos súper rápido. La siguiente imagen que recuerdo es estar en una cúpula, un cristal raro aislado, que me supongo que era para poder identificar qué tipo de enfermedad tenía, por si era algo muy raro o contagioso. A raíz de ahí, a mis padres y a mis familiares se ve que les dijeron que tenía un tumor de Wilms en el riñón y que estaba en una fase bastante avanzada. La operación era complicada y por eso me tuvieron que abrir por el lado contrario donde se debería extraer un riñón. Pero al final todo fue un éxito. Tuve que hacerme también quimioterapia para destruir todas las células del cuerpo y eso me hizo perder todo el pelo del cuerpo, incluso las cejas. Entonces, a raíz de ahí, pasé unos meses en el hospital y luego pude tener una especie de alta provisional donde ya podía hacer vida normal, solo que tenía un portacach en el pecho, un reservorio, y ahí es donde me pinchaban cada mes el tratamiento de la quimioterapia, y con eso estuve hasta los 11 años. El problema de ahí es que si recibía cualquier tipo de golpe en el reservorio podría ser letal, entonces tenía que evitar muchos deportes o por lo menos tener bastante precaución con eso. Hasta que a los 11 años por fin me dieron el alta y me quitaron el reservorio y solo se quedó una cicatriz en el pecho como recuerdo para toda la vida. Las situaciones más traumáticas que yo recuerdo de esta historia fue estar en una cama lleno de tubos por todo el cuerpo. Recuerdo que tenía 3 cables conectados a cada brazo, tenía otro en la boca, otro en los agujeros de la nariz, incluso en el pene. Y yo no me podía mover de ahí. Cualquier cosa tenía que llamar a un médico o a mi familia para que me ayudaran. Lo más complicado era cuando llegaba la noche, ya que muchas veces se quedaba mi madre conmigo a dormir, pero a veces era demasiado. Cuando ya pasaban varios días no podía quedarse en una silla o intentar esperar a que los médicos se fueran y poder dormir conmigo en la cama. Entonces a veces se tenía que ir y yo me quedaba solo en el hospital de noche y eso era una situación que me ponía bastante nervioso y saber que no podía moverme. Cuando por fin pude salir del hospital, lo que hicieron mi abuelo fue llevarme de viaje por un montón de sitios diferentes del mundo. Aparte de las Islas Canarias, viajé al continente americano, a Canadá específicamente, en Vancouver.
A mí desde pequeño siempre me habían encantado los animes o las series japonesas o incluso los superhéroes, ya que hacían movimientos impresionantes que yo siempre me quedaba alucinando y quería poder hacerlos en la vida real, pero claramente solo era algo ficticio. Entonces llegó un viaje que lo hice con mi abuela y con mi tío a Portugal. Estando allí en una plaza hubo una especie de show o evento donde habían un montón de acróbatas haciendo cosas increíbles, y ese fue el primer contacto visual que yo tuve con el mundo de las acrobacias, cuando una persona vino directo hacia mí y noté que se detuvo el tiempo y lo vi volando enfrente mío, a cámara lenta. Cuando vi eso, dije, él tiene un cuerpo humano y yo tengo otro, así que yo debería ser capaz de poder conseguirlo también. ¿Qué pasa? Cuando llegué a Tenerife y me dispuse a practicar ese deporte, me topé con varios problemas. Y es que no tenía ni idea de cómo se llamaba el deporte, ni cómo empezar, ni de qué manera practicarlo. Era imposible, no veía la manera. Así que fue un sueño un poco que lo dejé de lado por falta de recursos. Hasta que un día, con un amigo caminando por la calle, nos encontramos un colchón viejo tirado. Y ahí se me encendió una bombilla en la cabeza y dije, hey, ¿por qué no cogemos este colchón, lo ponemos en el jardín de mi casa y podemos usarlo para poder amortiguar las caídas? Y así fue como comenzó todo. Cogimos el colchón, lo arrastramos hasta nuestra casa y ahí empecé a practicar. Al principio era bastante complicado, ya que todo el rato caía de espaldas o de posturas sin sentido y no conseguía caer ni un solo movimiento de pie. Pero yo tenía claro una cosa en la cabeza, y es que todos mis amigos iban a flipar si me veían que yo era capaz de hacer un movimiento de esos que parecía inhumano. Y al final, con mucho esfuerzo, lo conseguí. Lo que pasa es que habían lugares mejores todavía para entrenar, como podía ser la playa o el césped, pero yo no tenía acceso porque siendo un niño no tenía dinero para poder ir a ningún sitio de estos a practicar. Pero pasaron los meses y conseguí buscar la forma de poder entrenar en las playas, y de ahí empecé a subir todavía más de nivel. Hasta que llegó un día que conocí un gimnasio de gimnasia deportiva y pude obtener los recursos para poder apuntarme, y ahí empecé a desarrollar mi nivel a lo siguiente. Justo cuando me dieron el alta y por fin me quitaron el reservorio y ya no tenía que ir después de 6 años ni una sola vez más al hospital, pasó una desgracia en mi vida que marcó un antes y un después, que fue el fallecimiento de mi padre. Las razones hoy en día realmente las desconozco, pero se ve que su corazón dejó de latir, también proveniente por la mala vida que llevó en el pasado, le pasó factura. Y este fue un golpe tan duro para mí que entré en una depresión súper fuerte durante más de 2 años, lo que me hizo no poder asistir a clase y repetir un curso, el primero de la ESO, el primer año del instituto. Vista la situación, también mis abuelos se separaron. Mi abuela se fue a vivir a La Victoria, donde estaba mi bisabuela, pero mi bisabuela pasó a estar en un centro ya que tenía Alzheimer y ya la situación era bastante complicada de controlar. Entonces no me quedó de otra que mudarme con mi abuela y pasarme un verano entero estudiando, que al final no tuvo resultado porque no pude recuperar todas las asignaturas, aunque recuperé 7 de ellas, pero estaban todas suspendidas ya que no asistí a clase. A raíz de ahí tuve que repetir un curso, pero estaba en una nueva ciudad, en un nuevo instituto, en un nuevo ambiente y nuevas personas. Yo, con mis problemas familiares, me sentía bastante triste, ya que mi madre era la persona que yo más quería en el mundo, y aparte de mi padre. El problema fue mi madre, porque ella desde pequeña ya era una persona súper complicada. Ya con mis abuelos tenía un montón de problemas con ella. Y ¿sabes? Era tanto los problemas que dijeron, la vamos a coger y la vamos a mandar para Canadá. Entonces ahí estuvo un año de intercambio con otra chica que vino para aquí y lo estuvieron cuidando mi familia. Y el rollo es que ella siempre se estaba metiendo en peleas, ya estaba desde chiquitita fumando y ya empezando, ¿sabes? Un poquito los primeros pasos de la mala vida. La echaron de no sé cuántos institutos. No sé, era una chica problemática desde que nació, complicadísima. Y nada, también una familia un poquito rara, pero dentro de lo que cabe mis abuelos tenían bastante dinero por esa época, por la época de las pesetas. Y después el rollo es que
mi madre llegó a la isla así de nuevo y se le ocurrió la idea, no sé, de vivir en la playa, la locura, con todos los hippies, bailando y cantando alrededor de un fuego aquí en la caleta. Y ahí conocí a mi padre, que era otro loco que sí venía de una familia más también con dinero, bien, pero decidió también ser un hippie, volverse loco, estar en una vida complicada. Después se fueron para Ibiza a vivir, comiendo de la basura, haciendo esculturas de arena y dejando que la gente les diera monedas y no sé qué. Y luego a mí, pues, entre toda esa locura me tuvieron. Mi madre tenía 24 años. No, tuve 24, 23. Por ahí. Y yo me criaron los 2 primeros años en la playa. O sea, tuve una locura. Y el problema que había es que mis abuelos, yo sí les importaba más, ¿sabes? Entonces me querían criar ellos realmente porque sabían que con mi madre todo iba a ser demasiado caos y súper complicado y por la vida que llevaba básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí empieza una batalla legal entre mis abuelos y mi madre para poder tener la custodia. Pero claro, yo solo me estoy criando con mi madre y mi padre lo voy viendo a veces. Cuando tengo vacaciones y no sé qué, pues me voy para La Palma porque ellos se separan también. Luego más adelante se vuelven a juntar, tienen a mi hermano, que es 4 años menor que yo, mi hermano, pero luego se vuelven a separar. Ya él está en La Palma fijo, mi padre, y mi madre nos está criando nosotros dos, sola. Entonces ahí estamos en Demas, que son casas de mujeres que han sufrido maltrato físico, y sufrió maltrato por toda mi familia, por mi abuelo, por todos mis tíos, que tengo 3 tíos. Pues todos le dieron palizas, le pegaron. Mi padre también le dio un golpe. Y cada vez que recibía una paliza de alguno de ellos, pues tenía que acabar en un dema. Y yo estaba ahí con mi hermano. Y yo tuve que ver cómo mis tíos le pegaban delante mío. O sea, eso lo que me hizo fue generar un montón de odio a toda mi familia. De odiarlos. Porque atacaban a mi madre y yo la veía llorando. Hay veces que cuando salíamos a los demás, pues nos veíamos en la calle. Tuve que dormir en la calle con mi madre. A veces intentar buscar amigos de ellos que eran otros drogadictos y poder pasar algunos días en su casa. Hasta de repente encontrar otra casa de acogida, estar ahí, estar bajo normas, estar viviendo con otras personas que también vienen de ambientes complicados y demás problemas. Todo un pastel. Y claro, al mismo tiempo, ¿qué conseguían hacer mis abuelos? Pues ya, por ejemplo, me metían con psicólogos. Empecé en un programa así de psicólogos, donde me hacían preguntas, yo les respondía, y según mis respuestas iba a determinar si yo estaba llevando una mala vida o una buena vida. Y se ve que yo, cuando respondía a las preguntas de los psicólogos, respondía de manera coherente y tranquila para ser un niño tan pequeño. Entonces parecía que yo tenía una estabilidad emocional adecuada a pesar de la situación. Entonces al final, entonces sí, claro, entonces lo que pasaba que como yo tenía cierta estabilidad mental, no podían determinar que mi madre era una mala madre como para poder pasar la custodia a mis abuelos, porque yo era un niño coherente. Entonces ahí mi madre también nos educó con la mentalidad mía y mi hermano de toda la familia, tus abuelos, tus tíos, todos son los malos, todos son los chungos. Tienes que sacarlos de tu vida porque ellos son el problema. Pero ¿qué pasa? Que yo a medida que me fui haciendo mayor y cuando pasó lo de mi padre, la tragedia que falleció, fuimos para La Palma, el entierro, toda la locura, yo volví para la isla, yo ahí estaba totalmente cegado ya. La situación con mi madre era súper complicada, a mi familia la odiaba, la única persona que no entraba dentro de estos dos mundos enfrentados era mi padre y lo perdí. Entonces ahí empezaba el nuevo curso que era primero la ESO y no pude hacer nada de ese curso que fue en el Cabrera Pinto, en el Instituto de La Laguna.
No hacía nada, estaba en un ambiente súper complicado, no iba a clase, yo estaba en depresión, estaba en mi mundo, estaba como en una lucha contra el universo y no sabía qué era lo que quería realmente hacer. Conocí a algunos amigos, empecé en el atletismo, tenía un montón de talento, ya entrenando podía hacer marcas mejores de Canarias, incluso me vio un seleccionador de España y quería mi contacto. Pero aquí lo que pasó es que a raíz de que mi padre falleciera, mi madre también estaba en depresión, súper fuerte. Entonces tomó la decisión de irse al extranjero, a trabajar, a Holanda. Y ya cuando mi madre se fue, pues yo ya estaba totalmente solo, con mi hermano. Entonces pasé a vivir con mis abuelos, pero no duró mucho, porque mis abuelos se separaron también, tuvieron sus problemas, sus movidas, sus cosas, y me tuve que ir para La Victoria. Y ahí me mudé otra vez, que yo ya, por culpa de las casas de acogida y los demás, tuve que cambiar de colegio como 11 veces, y de instituto como 4 veces. Entonces realmente nunca podía estrechar así unos lazos firmes con compañeros ni con la gente, pero sí los hice. Sobre todo en casa de mis abuelos. Tenía un vecino que se llama Kilian, un amigo mío íntimo, que lo conozco desde chiquitito. Luego en el Cabrera Pinto, aunque fuera un año un poco revolucionario, conocí a otro chico que se llama David, con el que hacía atletismo juntos. Lo que pasa es que hoy en día no sé nada de él. Desde que me mudé a La Victoria no supe nunca más de él. Y con 12 años pues tampoco teníamos mucho contacto, así de WhatsApp, ni de redes sociales, ni nada por el estilo. En el colegio sí tuve otro amigo que se llama Jonai, lo que hoy en día tampoco tengo un poquito de contacto por las redes sociales con él, pero nada presencial. Pero luego cuando me mudé a La Victoria y tuve que vivir con mis abuelos, esto fue lo más complicado, porque se supone que yo los odiaba. Y en ese entonces ya mi tío Edu, que era el mayor, sí estaba independizado. Guille también estaba independizado. Pero quien no estaba independizado era Javi, que era el más joven de todos los hermanos. Entonces Javi vivía con mi abuela y se fue con ella a La Victoria. Entonces ahí es donde entramos mi hermano y yo, que vamos a empezar a vivir con ellos porque mi madre se fue para Holanda. Pero entonces aquí, tanto rollo de que querían la custodia y no sé qué, no sé cuánto. Pero luego aquí en la casa tengo un montón de problemas con mi familia. Aunque también venían por parte sobre todo de mí, no tanto de mi hermano, porque yo lo viví un poquito más fuerte todo el odio y todo el adoctrinamiento de mi madre, así para odiar a mi familia. Entonces, yo aquí realmente lo que hago es intentar aislarme, como sea. Conozco un amigo que se llama Diego, que hoy en día es de mis mejores amigos, una persona súper importante para mí, que siempre ha estado ahí en los malos y en los buenos momentos. Pero también tuve que buscar como otra manera más de poder no estar en mi casa y de huir de mi familia, porque eso eran todo el rato con mi tío, peleas constantes, y con mi madre, con mi abuela, peleas constantes también, y de querer irme de la casa, irme para casa de mi abuelo y estar ahí unos par de días, volver porque el instituto lo tenía ahí en La Victoria, o sea que no podía estar en casa de mi abuelo constantemente. Entonces de ahí empiezo en la lucha canaria, que me la recomienda un pibito ahí del instituto. Entonces yo le hago caso, voy a probar ahí el primer día y al final me acaba encantando la lucha canaria. Y de ahí estoy como 3 años o 4 años y empezamos a hacer cosas increíbles. Fuimos campeones de liga un montón de veces, quedamos campeones de Tenerife, quedamos campeones de las Islas Canarias también. Me volví una máquina de ese deporte, me encantaba. Ahí es donde liberaba toda la potencia y todo el estrés que tenía acumulado con mi situación. Aparte de que también, por otro lado, hacía fútbol sala también para complementar y todavía estar más tiempo fuera de mi casa. Conozco una chica con 13 años en Barcelona, porque una de las cosas buenas dentro de lo que cabe que me dio haber tenido el cáncer es que me apuntaron en una asociación que se llama AEC, que es una asociación contra el cáncer, que se celebra todos los años en un campamento en Lleida, en Cataluña, en el Valle d'Aran. Entonces allí, en el Valle d'Aran, en el pueblo de Salardú, yo empiezo a ir todos los años, todos los veranos, 10 días. Y siempre coincidía en mi cumpleaños.
O sea que todos mis cumpleaños a partir de los 7 años hasta los 16 los celebré siempre en Lleida, en ese campamento. Y con 14 años conocí una chica que fue como la primera relación que tuve en mi vida. Lo que pasa que duró muy poco porque eso, ella era de Barcelona y yo era de Tenerife. Entonces nada más terminó el campamento y yo me tuve que separar de ella, dejando mi primer amor ahí atrás. Entonces yo vuelvo a Tenerife, pasan unos cuantos meses, yo estoy un poquito triste por haber dejado a esa chica ahí en Barcelona, pero tampoco me queda de otra, yo era un niño y no podía hacer otra cosa. Y conozco otra chica que se llama Paula. La conozco en un evento de la Casa de la Juventud ahí de mi pueblo, que se ve que todos los niños se podían quedar ahí a dormir y ver películas y jugar y hacer actividades. Entonces yo ahí la conozco, empiezo a tener el primer contacto con ella, empezamos a escribirnos, empezamos a quedar las primeras veces por el parque y de ahí empezó la primera relación realmente seria. Esa relación duró 4 años. Desde los 13 más o menos hasta los 17 años. Y ya con 17 para 18 se termina la relación por cosas externas. Hubieron muchos problemas, más realmente por su parte. El problema es que ella era una persona que mentía bastante. O sea, yo tenía unos principios que era: no quiero estar con una chica que fume, ni que beba, ni nada de esas cosas por el estilo. Y entre varias mentiras que tuve con ella, pues me vi obligado a terminar la relación. Sabía que era lo mejor, pero aún así me dolió porque después de estar 4 años con una persona no sabía lo que era estar solo. Y también en gran parte me ayudó a poder alejarme de mi familia. Al estar en su casa, al estar con su familia o ella estar conmigo en mi casa, que vivíamos al lado, prácticamente 5 minutos caminando, pues yo me podía evadir de mi familia y de todo. Entonces cuando me vi solo, también me vi que ahora pasaba todo ese tiempo que estaba con ella, de repente lo pasaba en mi casa. Y mi casa era el infierno que había evadido. Y de repente me tuve que volver a enfrentar contra él. Y lo que me pedía inconscientemente mi cuerpo todo el rato era volver a enamorarme. Pero lo que tenía que siempre me sacó de todas las situaciones eran las acrobacias. Llegó un punto, toda la historia de que yo voy a Portugal, conozco las acrobacias por primera vez, llego a Tenerife, encuentro un colchón con un amigo, empiezo a practicar, no tengo ni idea de cómo conseguir las acrobacias, pero al final me acabo desarrollando, empiezo a aprender como sea, aunque no tuviera ningún tipo de recursos. Me fui desarrollando más en ese ámbito, pude tener un bono de las guaguas, de los autobuses, y pude empezar a ir a la playa a practicar. Ahí conocí gente que también practicaba lo mismo que yo, que saltaban en una boya, y empecé a entrenar casi todos los días con esa gente en la playa y podía evadirme sobre todo de mi primera ruptura y de mi familia. El problema es que llegó otro acontecimiento súper malo a mi vida, y es que le diagnosticaron un cáncer a mi abuelo. Y dentro de toda la oscuridad que yo estaba viviendo en mi familia, la persona más importante para mí era mi abuelo. Mi abuelo era a quien acudía cuando estaba mal en mi familia. Pues me iba con él, que también estaba solo, y también toda la familia, por las razones que fueran, también lo habían dejado de lado. Entonces, cuando me enteré de eso y que le quedaba poco tiempo de vida, me estresé todavía aún más, y lo único que podía hacer era refugiarme en las acrobacias. Me despertaba súper temprano por la mañana, salía de mi casa, cogía la guagua, me iba para la playa, y así estaba hasta por la noche. Y cuando volvía de noche a mi casa, lo único que hacía era editar los combos y los movimientos que había hecho durante ese día en la playa. Pero claro, todo en excesos malos, y entrenar tanto para poder huir de mi situación y de mis pensamientos me hizo lesionarme. Tuve esguinces uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y lo que me llevó eso fue a que los fisios me dijeron que si seguía teniendo tantos esguinces constantes y no dejaba a mi cuerpo recuperarse nunca, iba a perder el pie. Entonces me vendaron toda la pierna y no podía caminar.
Entonces, ahora que ya no podía evadirme de toda mi situación con las acrobacias, no me quedó otra que quedarme en casa. En casa solo, aceptando mi ruptura, aceptando que tenía que aguantar la familia que mi madre me había enseñado a odiar, aceptando que el deporte que más amaba no lo podía practicar y aceptando que a mi abuelo le quedaba poco tiempo de vida. Hasta que llegó el día que ya mi abuelo lo ingresaron. Entonces yo tuve que ir a visitarlo todos los días, a hablar con él en esa cama del hospital. Y lo último que me dijo fue que nunca le debiera nada a nadie. Él me agarró de la mano y me dijo: Jaime, yo no quería que esto pasara. Mientras nos quedamos los dos llorando ahí en esa cama. Hasta que llegó el día que cerró los ojos y falleció. Algo que me parece bastante impactante es tener que cargar el ataúd de mi abuelo hasta el cementerio, saliendo de la iglesia, y que el año pasado hubiéramos cargado el de mi bisabuela. Entonces, aquí yo tenía una amiga, de las pocas amistades femeninas que he tenido en mi vida, a la que yo, no sé, le contaba mis problemas y mis cosas, y ella como que los entendía. Era una persona con la que podía hablar, que me escuchaba, pero yo sentía que estaba enamorada de mí, y yo no quería tener ninguna relación con todo el problema que estaba teniendo. Entonces me acabé separando de ella y me alejé. Y con el tiempo realmente no pude huir de querer enamorarme y conocí a otra chica. Lo que pasa es que yo estaba arrastrando demasiados problemas, demasiadas depresiones, demasiadas ansiedades, demasiadas carencias emocionales, y supongo que metí a esta nueva chica en un mundo muy problemático y lleno de oscuridad. Aunque ella para mí fue como una luz. En ese momento, los 3 primeros o 4 meses de esa relación fueron bastante buenos, fueron mágicos. Sentí que el mundo era mejor a mi alrededor, pero la realidad es que no fue suficiente, y todo lo que estaba arrastrando se sumó a que estaba en segundo de bachillerato y prácticamente yo no tenía materiales, no tenía libretas, no tenía bolígrafos, no tenía libros, no tenía nada. Porque aparte de que no tenía unos padres que me lo pudieran comprar, no quería depender tampoco de mi familia, que en ese entonces eran mis enemigos. Entonces me bastaba con simplemente no tener nada. Muchas veces fui a clase con los zapatos rotos, con ropa de mujer o en pijama. Y me daba igual lo que opinara el resto de mí, porque yo en la cabeza tenía otras cosas totalmente diferentes. No tenía tiempo ni para escuchar a los profesores, ni tampoco para llevarme bien con los demás alumnos. Así que cogí el poco dinero que tenía de dar clases de acrobacias a los niños en la playa y me fui sin avisar a nadie de mi familia a Alemania. Descubrí que estaban buscando trabajo en fotovoltaica, colocar paneles solares en las casas, cosa que yo no tenía ni la más remota idea, pero me enfrenté al viaje, porque la situación era tan complicada que yo decía: en cualquier otra parte del mundo voy a estar mejor que aquí, huyendo de todo, de mi familia y de todos los problemas. Aunque lo malo era dejar a mi pareja de ese momento sola en la isla, pero sabía que mi estabilidad emocional era más importante que todo. Así que un día desaparecí, estaba en Alemania con 200 euros como mucho en la cartera, y empecé a trabajar con un cromañón gigante de 1,90 m que hablaba alemán y yo no tenía ni idea. Yo hablaba súper mal inglés, no tenía ni idea de alemán y nadie me iba a entender. Pero no sé cómo lo hice, con pelos y señales. De repente, de un día para otro, estaba en la playa
Y al día siguiente estaba en el tejado de una casa con un traje súper raro, con un montón de herramientas que no había visto en mi vida, y un tipo chillándome en alemán que hiciera algo en ese tejado con frío. Y se fue. Y yo me quedé ahí con unas herramientas en la mano y algo tenía que hacer. Entonces, en una situación extrema, pues empecé a traquinar y las cosas empezaron a salir hacia adelante. Ahí empecé a llevar un estilo de vida bastante diferente, donde me levantaba súper temprano a las 5 de la madrugada, me recogía un furgón, llegaba a una casa, me subía a un tejado, empezaba a hacer toda la instalación de las bases y de las placas y de los cables, cosas que no tenía ni idea, pero a base de chillidos de un hombre gordo en un idioma que no entendía, empecé a aprender de fotovoltaica. Pude salir hacia adelante, llegaba a casa, compraba la comida, me cocinaba y me ponía a estudiar alemán e inglés. Ese estilo lo llevé durante 2 meses, hasta que tuve problemas con el jefe, porque yo quería mudarme de la casa porque estaba en un pueblo rarísimo, en Kostwitz, a las afueras de Altenburg, una ciudad de Alemania. Y ahí era un pueblo con poco más de 3.000 habitantes, como mucho. Y yo era alguien joven y quería tener una vida y poder relacionarme con más gente y no estar tan solo. Entonces el jefe me ponía quejas para poder mudarme. Y entonces descubrí que él era el arrendador del piso y que me estaba estafando y que me estaba cobrando más dinero de lo que realmente valía ese piso. Y lo descubrí gracias también a una familia alemana de una niña que conocí en Tenerife y que me reencontré con ella en Alemania. Entonces, vista la situación, tenía que buscar otro trabajo, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Así que la idea que más clara veía era irme de Alemania y buscar alguna oportunidad en Holanda, porque una alternativa que 100% no era posible era volver a la isla de Tenerife, porque tenía que huir de ahí y si volvía me iba a sentir como un fracasado. Entonces me puse a estudiar full inglés. Tenía una semana para largarme del piso donde yo estaba, porque ya le había dicho al jefe que no iba a trabajar más. Y ahí descubrí un trabajo que sí podía entrar pibes de 18 años, porque normalmente las empresas en Holanda buscaban de 20 años para arriba. Pero cuando encontré esa, llamé, envié el currículum y tuve una entrevista en inglés. Me pedían un B2, yo nunca había hecho ningún examen de inglés, pero les dije que sí, que tenía un B2, y cuando hice la entrevista la pasé. Así que se creyeron que tenía un B2, porque ya estaba hablando bien en inglés ahí. ¿Qué pasa? Conocí a un chico en un gimnasio en Gera, en otra ciudad de ahí de Alemania, que estaba a 1 hora más o menos en tren de donde yo estaba. Y hacía acrobacias como yo. Él tenía padre árabe y madre alemana, pero la madre de su madre, es decir, su abuela, era española. Había estudiado en Madrid, por lo cual su madre también hablaba español, pero él no, él solo hablaba alemán. Entonces también tenía un proyecto en la cabeza relacionado con las acrobacias y le conté mi situación y dijo que podía quedarme en su casa con él y poder buscar una oportunidad en Alemania, porque como mi padre era alemán, yo también tenía ese sentimiento de estar en su tierra y poder aprender el idioma que nunca me pude inculcar cuando era pequeño. Entonces no quería irme a Holanda y aproveché esta situación de quedarme en la casa de este chico que era así religioso y le podía ayudar con sus proyectos, aparte de enseñarle español, mientras él me enseñaba alemán. Estuve durante 1 mes y medio, más o menos, en su casa y pude entrar en un trabajo de una fábrica, de una empresa que se llama DPD,
donde entraba a las 8 o 9 de la noche, no me acuerdo, y salía como a las 5 de la madrugada. Me recogía un furgón y me traía a mi casa también, en esos horarios. Y básicamente era estar dentro de una fábrica, esperar que vinieran un montón de cajas por una cinta y meterlas todas en un camión. Y así me pasé varias noches trabajando en eso, hasta que hablé con mi madre y me dijo que contactara con un amigo de mi padre que se llamaba Thomas, que tenía una empresa bastante grande en Alemania. Entonces, lo primero que hice fue contactar con él como pude. Le conté toda mi situación, todo lo que estaba pasando, y que estaba en Alemania y que si él tenía alguna oportunidad de trabajo que ofrecerme. Y ahí fue cuando cambió totalmente mi experiencia de vida en Alemania. Ese mismo día me hizo un visum de 1000 euros. Tenía ya más para comer, todo, y me dio una fecha para poder ir a vivir a otro lado de Alemania, en Dresden, al suroeste de Alemania. Me mudé allí y empecé una nueva vida, un nuevo trabajo. Empecé a trabajar en obras de todo tipo, pero sobre todo en canchas de tenis. Y ahí empecé a ganar bastante más dinero. Me hice autónomo, me ayudaron con todos los papeles, con la residencia, etcétera. Al final me pasé un año ahí en Alemania. Volví a Tenerife, aparte de que estando ahí en mi nueva casa alemana, pude traer a mi hermano y también pude traer a mi novia y pasar un tiempo con ellos. Y luego, cuando pasado un año, volví a Tenerife. Estuve un tiempito ahí, pero realmente no mucho, porque empecé a saltar estando un mes en Tenerife, pasando 2 o 3 en Alemania, volviendo un mes, y así hasta hoy en día. Más o menos por aquí tendría yo 19 años ya, recién cumplidos, y empecé a poder pasar un poquito más de tiempo con mi pareja, pero no realmente el que ella se merecía. Entonces, el problema que llega aquí es cuando me dicen que mi abuela está muy enferma. Mi abuela llevaba casi 10 años luchando contra un cáncer de mama. Y el problema es que ahora ya la enfermedad está demasiado fuerte y al tratamiento no puede hacer nada. O sea que otra vez vuelvo a la misma situación con mi abuelo, que a mi abuela le quedan 2 meses de vida. Yo termino la última obra que estoy haciendo en Alemania, en Dresden concretamente, y vuelvo rápido a Tenerife. Estamos hablando de finales de 2022, noviembre. Cuando yo vuelvo a la isla, empiezo a pasar tiempo con mi novia, pero también con mi abuela. Y el problema es que nada más llegar a la isla tampoco puedo prestarle mucha atención a mi pareja ni a nadie, sino solo a mi abuela, visitándola en el hospital, hablando con ella. Y a lo largo de un mes los médicos nos dejan tomar una opción, porque ya parece que es definitivo. Mi abuela le queda poco tiempo de vida, no saben cuánto, estiman que entre un mes más o 3 meses, pero que ya el cáncer está muy extendido y es eso, simplemente cuestión de tiempo. Entonces lo que hacemos es que mi abuela pase los últimos días de vida que le quedan en su casa, donde ella nació y donde se crió, en La Victoria. Pero claro, cuando la llevamos para casa, tiene que pasar por un tratamiento. Tiene que trasladar todo el equipo médico, estar ahí en su cuarto, cambiarla, cuidarla y darle toda la atención. Entonces, entre yo y mi familia, nos vamos turnando un poquito. Viene hasta mi tía de Canadá, se queda en mi casa y son todo el rato unos días a modo de cuenta atrás. Yo tuve que cambiarle los pañales, hacer cosas que no son muy agradables,
pero era lo que tocaba, poder levantarla, llevarla al baño, darle de comer, hablar con ella y ver cómo cada día se va apagando y cada día va siendo menos ella, deja de ser tan coherente, su vocabulario cada vez es menos fluido, su voz se va apagando, va viendo cómo la muerte va llegando. Entonces yo ahí empiezo a entrar en una nueva fase de depresión bastante potente y semejante a cuando ocurrió lo de mi padre, ya que por este punto de mi vida ya había entendido lo problemática que era mi madre y que la verdadera culpa no la tenía mi familia, sino que mi madre era una persona bastante difícil de tratar. Entonces aquí mi abuela se convirtió casi que en mi segunda madre y era prácticamente la persona con la que había estado viviendo los últimos años de mi vida, desde los 12 años, desde que ocurrió lo de mi padre, hasta los 20. Entonces esto, aparte de toda mi vida también, con mi abuela, pero estos últimos años especialmente estaba viviendo con ella y de repente perderla, significaba quedarme totalmente solo con mi hermano en la casa. Entonces llega el día de la tragedia, mi abuela fallece, la enterramos y ahí toda la familia entra en una depresión súper fuerte. Todos mis tíos acaban de perder a su madre. Mi abuela era como el pilar que unía a toda mi familia, a todos mis primos, todos mis tíos abuelos, todo. Cuando ella fallece, todo se desmonta, las cosas cambian. Ahora todo es diferente. ¿Y qué pasa? Que sobre todo mi madre recae en las drogas. Recae en las drogas fuertemente y yo viendo la situación, hablando con mi pareja todo el rato tiene que sufrir toda esta situación conmigo. Ella me pide que no esté depresivo, que intente salir adelante, que vuelva a ser quien yo era, que recupere mi luz, pero ella no entendía que no era algo tan fácil. No era tan sencillo como ahora dejo de estar depresivo y vuelvo a estar bien. Entonces me largué, me fui otra vez para Alemania, la dejé otra vez a ella de lado y empecé a trabajar. Tenía que hacer dinero como fuera, ahora ya no podía contar con mi abuela para poder pagar la comida, para pagar las cosas. Entonces tenía que trabajar, poder mantener la casa, a mi hermano, a mi madre que ahora estaba viviendo en Tenerife de vuelta y ahora estaba atrapada por el mundo de las drogas. Así que mientras estaba en Alemania, mi casa se volvió una jungla. Ya mi tío no vivía ahí porque desde que falleció mi padre, pues cada uno de mis tíos heredó una casa diferente de mi abuelo. En mi casa solo estaba mi hermano y ahora una nueva integrante, mi madre, en un mundo oscuro otra vez. Y la casa se empieza a llenar de drogadictos y de yonkis. Los empieza a traer ella, se empieza a endeudar con un montón de mafiosos por temas de drogas. Y yo cuando llego me entero de todo esto, realmente. Fallece mi abuela, yo me voy para Alemania y mientras yo estoy en Alemania se está cocinando toda esta locura aquí dentro en mi casa. Y todos mis tíos están pasando la situación cada uno a su manera, con sus familias, con sus hijos, con sus mujeres y todo. Entonces también dejan un poquito de lado a mi hermano y mi hermano se queda solo tragándose toda esa situación con mi madre. Entonces yo llego a Tenerife después de haber estado trabajando en Alemania y me encuentro con que mi hermano ha estado varios días teniendo que echar a los drogaditos con un cuchillo en la mano, sacarlos a patadas de ahí.
Y yo cuando me entero de todo esto, pues tengo que buscar soluciones como sea con mi madre, aunque me viera solo. Intento hablar con alguno de mis tíos, me ayudan a meterla en un centro, pero claro, ese centro de desintoxicación es un lugar donde tienes que entrar de manera voluntaria. Y mi madre no quería entrar, pero conseguimos convencerla, pero se salió a la semana y volvió a recaer. Entonces, la situación era bastante crítica. Por otra parte, mi pareja estaba todo el rato haciéndome presión, que por qué no le hablaba, que no le prestaba atención, que ya no pasaba tiempo con ella, que parecía que no la quería, pero tampoco quería ya explicarle más cosas acerca de mi madre y de todo el rollo. Así que, aunque fuera un poquito raro, intenté terminar la relación con ella por WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo día que intenté terminar la relación por WhatsApp, se presentó de madrugada en la puerta de mi casa. Y yo vivo en La Victoria, en un pueblo, en una montaña. O sea que subió caminando donde le dejó la guagua de madrugada hasta mi casa. Me tocó, yo fui a abrir y de repente era ella. Estaba llorando, diciendo que ella quería estar conmigo en los mejores y los peores momentos, que no le importaba nada de lo que estaba pasando. Entonces le conté la situación de mi madre, y aunque en ese momento tenía que haberle dicho que no, que era imposible y que siguiera su camino, el hecho de que se presentara de madrugada en mi casa me hizo ablandarme y decirle que sí, que iba a continuar la relación con ella fuera como fuera, aunque realmente era imposible. Yo le dije que si se quedaba conmigo las cosas iban a ser muy complicadas durante una larga etapa, hasta que se pudiera solucionar todo, que no sabía cómo solucionarlo. Entonces, una floristería me ofrece presentarme a Miss y Mister del pueblo para una especie de evento donde se ve quién es el más guapo del pueblo, por así decirlo. Y yo en verdad no quería, pero me ofrecieron beneficios diciendo que me iban a dar un hotel, que me iban a regalar ropa, entre otras cosas. Entonces yo digo, vale, sí, ¿por qué no? Porque también iba a pasar tiempo con otros pibes de mi edad y eso tal vez pues me podía hacer un poquito evadir la situación que estaba viviendo. Entonces yo comienzo a ir ahí a ensayar todos los días por la noche, y al mismo tiempo tomo la decisión de sacarme el carnet también. Empiezo a estudiar el teórico, me apunto ahí en la autoescuela, me pago la matrícula y las prácticas. Entonces, el problema que yo tengo ahora con mi madre es que ella está cobrando una ayuda gracias a mí y a mi hermano, y porque yo le ayudé con unos papeles y unas cosas. Entonces, esa ayuda se supone que se tenía que utilizar para poder comprar comida, pero ella la estaba utilizando para gastársela en drogas. Entonces resulta que llega un día que la veo a ella llorando, un montón de locura, yo no entiendo qué está pasando. Entonces encuentro en su móvil mensajes de amenazas de mafiosos que iban a ir a por sus hijos si ella no pagaba el dinero. Es decir, que ahora de repente yo estaba en peligro de que me intentaran matar o algo, porque ella tenía deudas con capos y con drogas y con movidas. Yo ahí me enfado un montón porque no me puedo creer que yo de repente esté en esta situación y en estos problemas por culpa de mi madre. No consigo arreglar nada. De repente un día mi hermano me pide dinero para poder pagarse una excursión que tiene en el instituto. Yo le doy el dinero. Mi madre también me pide dinero en ese momento. No sé por qué le di dinero, pero se lo di. Y de repente yo me voy a dormir. Ese día estaba mi pareja en mi casa durmiendo conmigo, y de repente me despiertan por la mañana mi hermano chillándole a mi madre diciéndole que dónde está su dinero para la excursión. Yo aquí me levanto, voy a
hablar con mi madre y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por dónde está el dinero de mi hermano de la excursión? Y no me puedo creer que se lo hayas quitado. Y ella empieza a evadir la pregunta, diciendo que no, que luego le da el dinero, va ella al instituto a dárselo, vete tú a saber de dónde lo va a sacar. Yo me enfado un montón con ella, le echo la bronca y le digo a mi hermano que no se preocupe, que yo le doy el dinero. Entonces voy a abrir mi cartera y no hay ningún billete dentro. Mi madre se cogió todo el dinero que tenía en la cartera. Yo me vuelvo loco, ahí pierdo la conciencia de mí mismo, empiezo a partir muebles y puertas, envuelto en la ira, no me puedo creer la situación en la que ya estoy viviendo. Mi madre parece como un ser inerte con el que no puedes hablar, está bajo los efectos de vete tú a saber qué sustancias y no se puede hacer nada. Yo, tristemente, mi pareja tiene que ver una imagen de mí que yo no había sacado nunca en mi vida, pero fue en los momentos en los que empecé a entender esas situaciones por las que habían pasado mis tíos a lo largo de mi vida. Y no fue algo que ellos quisieran, sino que era una persona que te saca lo peor de ti. Cosas que llevas dentro que no sabes ni que existen. Entonces, vista esta situación, yo le digo a mi madre que me tiene que dar la tarjeta y que ahora la ayuda la tengo yo y ese dinero lo gestiono yo para la comida y las cosas de la casa, porque no podía ser que yo tuviera que pagar todas las cosas teniendo que trabajar a Alemania siendo un pibe y que ella estuviera cobrando una ayuda gracias a mí y que nada fuera destinado para pagar esas cosas, ni la comida ni nada. Entonces, un día de esto yo tengo que hacerme la foto para lo de la gala. Y yo estoy en una placita así de mi pueblo. Entonces me llama mi madre y me dice, oye Jaime, que necesito dinero, préstame la tarjeta un momento, tal. Y yo te la doy, ¿tú dónde estás? Y yo le dije, estoy aquí en la plaza, pero ¿para qué quieres ese dinero? Y ella, no, una cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, venga, tal. Entonces ella de repente se presenta donde yo estaba en la plaza delante mío, con el coche de mi abuela, que se supone que lo tenía prohibido usar porque ese coche es mío, para cuando terminara de sacarme el carné, y que era lo que quería mi abuela. Y de repente aparece en el coche con un montón de yonkis dentro. Yo me quedo alucinando, paso vergüenza porque estoy ahí al lado de otros pibes que estaban en mi instituto y que me conocen. De repente ven a mi madre ahí y dicen, hostia, ¿qué hace tu madre con el no sé quién del pueblo, el chungo, el no sé cuánto, tal? Y me quedo impactado, me acerco a mi madre, le digo la tarjeta y le digo, lárgate de aquí. Se larga con el coche, con todos esos drogaditos, cuando ya habíamos tenido peleas de que le robaron el coche y no sé qué cosa. Entonces, yo llego a mi casa por la noche y de repente entra mi madre y yo no veo el coche aparcado fuera. Entonces yo voy a mi madre y le digo, oye Marta, oye, la llamo Marta, a mi abuela la llamaba mami, ¿dónde está el coche? Porque yo no me puedo creer que lo tenga algún drogadito de estos. Y me dice, no, me lo dejé en casa de una amiga, que ella de repente se fue. Yo salí, cerré y las llaves se me quedaron dentro, pero mañana voy a ir a buscarlo. Yo me tengo que hacer el retrasado máximo, como que me lo estoy creyendo, la mentira que me está soltando, porque prefiero creérmelo que tener que actuar ante esta situación. Pero ¿qué pasa? Yo me pongo a jugar a la Nintendo Switch online, a un juego ahí con un colega y nada, y a los 15 minutos o 20 de repente se escucha a mi madre chillando, pero chillando de una manera que eso se escuchó en todo el pueblo, diciendo no sé quién de un talibán, que dónde estaba su puto coche con 5.000 euros dentro, que se lo dio a él y no sé qué, no sé cuánto. Yo
Me quedo flipando, no me puedo creer la situación, lo que está ocurriendo. Voy a ella, yo le digo, no me puedo creer que me hayas mentido en mi cara. Ella se ve que eran las 3 de la madrugada o así, ella estaba loca, perdida, estaba bajo los efectos de alguna sustancia, no escuchaba, estaba toda hiperactiva. Yo le digo que me cuentes qué es lo que está pasando. Ella me dice, quítate de aquí, Jaime, lárgate, no sé qué, te voy a pegar. Yo ahí ya me vuelvo loco, me enfado un montón y salió de mí el demonio que no había salido nunca en mi vida. Y en ese momento quería tomar la decisión de matar a mi madre. Quería acabar con ella, ahí mismo. Pero entró mi hermano, me detuvo, me dijo que no la matara. Y yo, envuelto en la rabia, en la furia, la cogí, la saqué de la casa y la eché. Y le dije que se fuera con toda la droga y con toda la mierda fuera y lejos de esta casa para siempre. Llamó a la policía. La policía no podía hacer nada porque ya la conocían. La casa realmente era mía porque mi abuela me la quiso dejar a mí y no a mi madre, porque mi abuela no se llevaba bien con mi madre por el tema de las drogas y todas las cosas. Pero mi hermano, que en ese momento estaba asustado por cómo me vio, se fue de casa también y me quedé solo ahí en la casa escribiéndole a mi hermano diciendo que volviera y que no podía estar solo hasta horas de la madrugada, y más sabiendo que podía haber algún mafioso buscándonos por culpa de deudas de mi madre. Y de repente mi hermano entra en razón, entiende la situación, vuelve para casa y de repente se presenta con mi tía. Mi tía me dice que me vaya a su casa con ella, y que esté ahí el tiempo que necesite, que después buscan soluciones. Pero claro, todos en mi familia, yo lo entiendo porque estaban tristes por la situación de mi abuela, pero todos estaban evadiendo y evitando hacerse responsables de lo que estaba pasando en mi casa, cuando es su hermana, y ellos también tienen que hacerse responsables y está en la casa de su difunta madre. Y de repente yo, que soy un pibe, tengo que enfrentarme a todos los problemas con mi madre sin sentido, y tener que ayudar a mi hermano y tener que ayudar a todo el mundo. Entonces me tengo que ir de mi propia casa. Mi madre vuelve a mi casa. Por otro lado, tengo tropecientos mensajes de mi pareja diciendo que dónde estoy, que por qué no le hago caso, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo hablo con mi pareja en ese momento. No le cuento realmente toda la situación, pero le explico un poquito algunas cosas, evadiendo por encima, y que ella tiene que buscarse la vida, que empezar a trabajar, que conseguir esto y lo otro. Mi pareja siempre estuvo agradecida conmigo porque siempre la invité a viajes, a hoteles, a regalos, a un montón de cosas, siempre que venía con bastante dinero de Alemania y podía invitarla a un montón de lujos y a un montón de cosas, pero no le podía prestar nada de atención por la situación que estaba pasando. Entonces yo le digo que ella tiene que empezar a ser un poquito más independiente y buscarse su vida. Ella empieza con un curso de arbitraje. Al principio le va bien, pero tampoco le pagan tanto y le pagan a plazos un poquito extraños. Pero yo, con algunos trapiches y un par de contactos míos y un colega, consigo meterla a ella a trabajar en el Siam Park, un parque acuático de aquí de Tenerife. Entonces ella tiene que coger guaguas todos los días desde el norte hasta el sur a trabajar en el Siam Park. Y salía muy tarde y prácticamente ahí empezamos a tener un contacto casi cero, porque yo no tenía casa, estaba viviendo con mi tío, teniendo que cuidar a mis primos pequeños, cambiándole los pañales a mi prima y haciendo todos los favores y todas las cosas para poder ayudar a mis tíos, cuidando a los niños cada vez que se ponen malos, cualquier cosa, al mismo tiempo que intento estudiar para la autoescuela, al mismo tiempo que intento preocuparme de mi pareja, al mismo tiempo que intento preocuparme de mi hermano y al mismo tiempo que intento preocuparme de la situación de mi madre, y casi ni poder pasar en paz la pérdida de mi abuela y de mi abuela. Entonces yo me vuelvo a ver envuelto en un montón de caos, y ese caos hace que yo tampoco me dé cuenta de que mi pareja me está siendo infiel
con otra persona que yo le presenté. También tenía su justificación, porque yo estaba buscando la manera de deshacerme de mi pareja de la mejor manera posible, no porque no la quisiera, sino porque sentía que ella tenía que llevar una vida mejor y ahora mismo estaba envuelto en un caos que ni siquiera iba a saber exactamente cuándo iba a poder salir. Entonces, ella consigue ahorrar un dinero y yo le digo que ese dinero no se lo gaste en darme nada a mí. Ella estaba empeñada en que quería gastárselo en poder recompensar todas las cosas que yo le había dado, pero yo decía que yo no lo necesitaba, que lo invirtiera en sí misma y que lo que más le gustaba a ella en el mundo era viajar. Entonces le dije que se mandara un viaje con alguna amiga suya o algo, y eso fue lo que hizo. Se mandó un viaje a Bali, donde no solo fue con su amiga, sino con otro pibe que yo le presentó, con el que me puse los cuernos estando allá. En Bali yo en esta situación también pues vuelvo a refugiarme en el mundo de las acrobacias y tengo una de las lesiones más fuertes de mi vida en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, donde me tuve que gastar más de 1.000 euros en resonancias, rehabilitaciones, fisioterapia, un montón de tratamientos para poder curarme la rodilla lo antes posible. Incluso tenía la posibilidad de operarme, pero no quería operarme porque pasar por un quirófano era arriesgarme a coger una infección y no era algo por lo que podía pasar. Al final la gala de Miss y Mister se suspendió por un incendio en Tenerife que afectó principalmente a mi pueblo. Tuvimos que evacuar. Yo no, porque yo estaba en Tacoronte en ese entonces con mi tío, pero todos mis amigos que vivían en La Victoria se tuvieron que evacuar por el incendio y se suspendieron las fiestas y todo. O sea que ahí también había estado ensayando para nada, pero también estuvo bien para pasar un tiempito con otra gente, con pibes de mi edad y agilarme un poco. El problema fue esto, la lesión de la rodilla. Yo de repente me vi que me estaba quedando sin dinero, no podía entrenar, mi pareja se había ido a Bali y me había dejado ahí tirado y solo. El problema sobre todo de esto es que antes de que ella se fuera a Bali, ya cuando yo empecé a tener sospechas de que me la estaba liando a mis espaldas, pues yo tuve muchas peleas con ella. Peleas, discusiones por este tema, pero tampoco les prestaba tanta atención. El problema es que ella estaba triste, lloraba y a veces los padres lo veían por las discusiones que tenía conmigo. Entonces se pensaban que yo era un enemigo, cuando la realidad es que ella me estaba engañando a mí y se estaba intentando hacerla loca. Entonces cuando ella se va para Bali, ahí me termina de engañar definitivo. Yo no puedo moverme porque estoy en la primera fase de la lesión y estoy en cama durante un mes. Y nada más me recupero, me vuelvo a ir para Alemania. Trabajo, vuelvo a hacer dinero, vuelvo para Tenerife, y con la misma me voy para Dinamarca. Y ahora mismo he vuelto y estoy intentando no, voy a hacer un proyecto y el lanzamiento del mundo de las acrobacias.